Imagina que entras a un rancho abandonado en medio del desierto. El olor te golpea antes de ver nada. Es abril de 1989. Estás en Matamoros, Tamaulipas, y la policía acaba de abrir la puerta de una cabaña que lleva meses cerrada. Dentro hay un caldero de hierro negro. Lo que contiene no tiene nombre. Un cerebro humano flotando entre colillas de cigarro, botellas vacías de aguardiente, machetes oxidados y la cabeza de una tortuga asada. El hedor es tan insoportable que los agentes tienen que salir a vomitar antes de seguir. Y eso es solo el principio, porque debajo de la tierra que rodea esa cabaña hay 15 cuerpos descuartizados, todos sin cerebro, todos sin corazón, apilados como si fueran basura. Lo que vas a escuchar hoy son las historias de los 9 criminales más perturbados que ha producido el mundo del narcotráfico. 9 nombres que demuestran que la realidad siempre supera a la ficción más retorcida. Y te aviso, cada segmento es peor que el anterior. Pero hay uno en particular, el número 8, que hizo que personas que llevan décadas investigando este mundo dijeran que era lo más enfermo que habían presenciado en su carrera. Pero primero, volvamos a ese rancho. Adolfo Constanzo, el narco satánico. El hombre detrás de aquellos rituales se llamaba Adolfo de Jesús Constanzo. Nacido en Miami en 1962, hijo de una cubana practicante de vudú, que desde niño lo crió entre altares de santería y sacrificios de animales. De pequeño, dejaba animales muertos frente a las casas de los vecinos. Su madre estaba convencida de que tenía poderes psíquicos porque supuestamente predijo el intento de homicidio contra Ronald Reagan en 1981. A los 20 años se mudó a Ciudad de México con una coartada perfecta: trabajar como modelo. Era apuesto, bisexual, carismático, pero lo que realmente hacía era leer cartas de tarot en el bajo mundo. Y aquí viene lo que nadie te cuenta. Constanzo no era un loco cualquiera. Era magnético al punto de que la gente más poderosa de México buscaba sus servicios. Cobraba entre $8,000 y $40,000 mensuales por limpiezas espirituales. Sus clientes no eran pandilleros de barrio, eran jefes de organizaciones criminales, funcionarios de alto rango, celebridades y hasta agentes de la Policía Judicial Federal. Constanzo practicaba el palo mayombe, un culto de origen africano que no distingue entre el bien y el mal. Pero él lo llevó a un extremo que ni los propios practicantes de esa religión reconocerían. Convenció a sus seguidores de que si preparaban pociones con órganos humanos serían invisibles e invencibles. Literalmente invisibles. Les decía que las balas no los tocarían, que los policías mirarían a través de ellos como si fueran aire. Y lo más perturbador es que algunos lo creían al punto de salir a operar cargamentos sin chaleco ni protección, confiando ciegamente en el hechizo del caldero. Constanzo tenía también una mano derecha, Sara Aldrete, una estudiante universitaria de Matamoros que se convirtió en su pareja y sacerdotisa del culto. Ella reclutaba nuevos miembros y participaba activamente en cada ceremonia. En 1988, Constanzo trasladó su operación al Rancho Santa Elena, kilómetro 39 de la carretera Matamoros-Reynosa. Una casa en medio del desierto donde también almacenaban toneladas de hierba y polvo blanco. Fue ahí donde empezaron los rituales con personas vivas. Al menos 24 víctimas fueron ejecutadas en ese lugar. Constanzo las mutilaba personalmente. Les extraía el cerebro y el corazón porque creía que el alma del ejecutado quedaría sometida a su verdugo por toda la eternidad, como un esclavo espiritual. Obligaba a sus seguidores a ver películas de terror una y otra vez como forma de adoctrinamiento para acostumbrarlos a la idea del sacrificio humano. El rito de iniciación incluía cortarles los brazos y la espalda con una navaja en lo que llamaban el rayado. Después de eso, los nuevos integrantes se sentían protegidos, invulnerables. Algunos incluso caminaban por la frontera a plena luz del día sin que ningún policía los detuviera, lo que reforzaba la creencia en los poderes de El Padrino. Pero aquí es donde la historia se vuelve internacional. Constanzo decidió que necesitaba el cerebro de un estudiante estadounidense blanco. Según su doctrina retorcida, eran más influenciables y potenciarían los hechizos al máximo nivel.
El 13 de marzo de 1989, sus hombres secuestraron a Mark Kilroy, un chico de 21 años, estudiante de premedicina de la Universidad de Texas, que había cruzado a Matamoros con 3 amigos durante las vacaciones de primavera a buscar cerveza barata y bares con leyes más relajadas. Mark nunca volvió a casa. Sus amigos reportaron su desaparición y la presión del gobierno de Estados Unidos obligó a la policía mexicana a investigar. La casualidad hizo el resto. Semanas después, un miembro del culto llamado David Serna Valdés pasó un retén de carretera sin detenerse, confiando en que era invisible gracias al ritual. Lo detuvieron y habló. Lo que encontraron en el rancho paralizó a 2 países. 12 cadáveres descuartizados, el caldero con restos humanos y 40 botellas vacías de aguardiente. El final de Constanzo fue tan cobarde como predecible. Lo acorralaron en un departamento de la calle Río Sena número 19, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, el 6 de mayo de 1989. Desesperado, lanzó fajos de dólares por la ventana para distraer a los policías. Después de horas de enfrentamiento, cuando vio que no había salida, el hombre que se creía invencible no tuvo el valor de acabar consigo mismo. Le ordenó a uno de sus discípulos que le disparara a él y a su amante Martín Quintana. Cuando la policía irrumpió, ambos ya estaban muertos. Sara Aldrete fue capturada y condenada a más de 62 años de prisión. Así terminó el culto. El padrino ejecutado por su propia creación, a los 27 años, sin haber sido jamás invisible. Santiago Mesa, el pozolero. Ahora imagina algo completamente distinto. Un albañil de Guamúchil, Sinaloa. Un hombre que fabricaba ladrillos desde niño para alimentar a una familia de 9 hermanos. Un tipo que jamás terminó la escuela y que un día decidió viajar a Tijuana buscando una vida mejor. Santiago Mesa López llegó a la frontera con la esperanza de cualquier trabajo honesto y terminó con uno que ni el peor guionista de Hollywood podría inventar: disolver cuerpos humanos en ácido. El pozole es un caldo típico mexicano hecho con maíz y carne. Pozolero es quien lo cocina. En el lenguaje del narco, pozolero es quien disuelve cadáveres. Y Santiago Mesa le puso rostro a ese oficio. El método era siempre idéntico, mecánico, casi industrial. Una tina con capacidad para 200 litros. La llenaba hasta la mitad con agua. Después echaba 2 costales de sosa cáustica. Y al final, los restos descuartizados. 8 horas al fuego, removiendo con un palo, hasta que de un ser humano completo solo quedaban dientes, uñas y fragmentos de hueso. Lo poco que resistía lo sacaba de la tina. Lo bañaba en gasolina en un terreno baldío conocido como La Gallera, en el ejido Maclovio Rojas, en la periferia de Tijuana. Lo quemaba y lo enterraba en fosas improvisadas. Por este trabajo le pagaban $600 a la semana. Según la periodista Anabel Hernández, eran 7,000 pesos mexicanos. Da igual la cifra exacta, era menos de lo que gana un gerente de restaurante. Y con eso mantenía a su esposa Irma y a su hija Irene, que nació enferma. Y aquí está lo que convierte a Santiago Mesa en un caso único en los anales del crimen. No era un psicópata, no disfrutaba, no se regodeaba. Era un hombre que fichaba cada día como quien va a una fábrica, cumplía su jornada y volvía a casa con su familia. «Yo prefiero mi trabajo a que ustedes se mueran de hambre», le decía a Irma cuando ella intentaba preguntar. Su esposa no podía pronunciar la palabra. Le decía, «eso, ese trabajo». Daba rodeos, tartamudeaba. Según las declaraciones de Mesa, entre el año 2000 y 2009 disolvió al menos 300 cuerpos. Algunas estimaciones policiales lo elevan a 650. Trabajaba principalmente para Teodoro García Cimental, el Teo, que primero operó dentro del cártel de Tijuana y después se separó. 3 cuerpos por semana, cada semana, durante casi una década, como una rutina laboral sin variación. Cuando el ejército mexicano lo capturó en enero de 2009 en una casa de Tijuana donde llevaba días de fiesta, lo presentaron ante las cámaras de televisión nacional. El interrogatorio duró menos de 5 minutos, y lo que el país vio fue a un hombre llorando, contestando cada pregunta con una naturalidad que helaba la piel, repitiendo una frase que se convirtió en su epitafio. «Yo solo los disolvía, no eliminaba a nadie», como si eso lo eximiera.
como si el acto de borrar a un ser humano de la faz de la tierra fuera solo un trámite administrativo. 2 años después encontraron las fosas de la Gallera, entre 14.000 y 15.000 fragmentos humanos en distintas excavaciones. Ante la imposibilidad de identificar los cuerpos, varias fosas fueron selladas. Las paredes del terreno baldío hoy están cubiertas de fotografías de desaparecidos, pegadas por padres que saben que sus hijos probablemente terminaron en una de esas tinas. En 2024, Santiago Meza fue condenado a 30 años de prisión. Ramón Arellano Félix, el payaso ejecutor. Pero ahora la historia cambia de tono. Porque si el pozolero era la banalidad del horror, Ramón Arellano Félix era el caos en estado puro. El hombre más impredecible que haya liderado un cartel en México. Y el único al que los demás capos le tenían genuino miedo. Ramón era el gatillero de la familia Arellano Félix, el brazo violento del cártel de Tijuana. Se disfrazaba de policía para emboscar enemigos. Llevaba siempre identificaciones falsas de distintas corporaciones y eliminaba por diversión, no solo por negocio. En los años 90, su organización movía toneladas de polvo blanco desde Sudamérica, construía túneles que cruzaban la frontera y corrompía autoridades de ambos lados. En California decían que los hermanos Arellano vestían con smoking, hablaban bien y solo por su presencia se les abrían puertas de cualquier círculo social. Pero debajo de esa fachada de elegancia, Ramón era pura violencia sin filtro. El 24 de mayo de 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue acribillado con 14 disparos a quemarropa dentro de su vehículo en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Tenía 67 años. La versión oficial dice que sicarios de los Arellano Félix confundieron el gran marquí blanco del cardenal con el de Joaquín Guzmán Loera. Pero el dictamen forense desmentía la historia. Los 14 impactos habían sido disparados a quemarropa. 7 personas murieron aquel día. Ese magnicidio sacudió a México entero y puso a los Arellano Félix en la primera lista de narcotraficantes más buscados de Estados Unidos, equiparados en peligrosidad con Osama Bin Laden. El 10 de febrero de 2002, domingo de carnaval en Mazatlán. Ramón había viajado con 5 pistoleros a Sinaloa, territorio enemigo, a eliminar a Ismael el Mayo Zambada. Pero era una trampa. El Chapo y el Mayo lo habían guiado hasta allí. Ramón iba en un Volkswagen blanco con identificación falsa a nombre de un agente de la PGR. Cuando policías ministeriales le pidieron que se detuviera, respondió a balazos. Un solo agente logró herirlo de muerte. Ramón quedó tirado en la zona dorada de Mazatlán mientras los carros alegóricos desfilaban a pocas cuadras. La confirmación de que era él tardó un mes, y 11 años después su hermano Francisco Rafael sería ejecutado en una fiesta de cumpleaños por un sicario disfrazado de payaso con peluca rosada. La violencia de los Arellano Félix les persiguió hasta el final. Griselda Blanco, la viuda negra. Ahora cruzamos a Colombia y cambiamos de género. Porque en un mundo donde los hombres se eliminaban entre sí por rutas y territorios, hubo una mujer que los superó a todos. Su nombre era Griselda Blanco. La DEA la calificó como la criminal más fascinante que persiguieron en el siglo XX. Nacida en la miseria, criada en los barrios más duros de Medellín, Griselda empezó a delinquir a los 11 años. Se casó 3 veces. A su segundo marido, Alberto Bravo, lo ejecutó ella personalmente a tiros cuando descubrió que le robaba ganancias. Él alcanzó a dispararle en el estómago. Ella sobrevivió. Él no. A su tercer marido, Darío Sepúlveda, lo mandó eliminar en Colombia por haberse llevado a su hijo. El pequeño Michael Corleone Sepúlveda Blanco, sí, como el personaje de El Padrino, vio cómo ejecutaban a su padre frente a él a los 4 años. Griselda inventó las ejecuciones en motocicleta en Miami. Un pasajero conduce, el otro dispara, desaparecen en segundos. Ese método se exportó a toda Latinoamérica. Su red introducía 1 tonelada de mercancía al mes en Estados Unidos. Diseñó brasieres y tacones con compartimentos secretos para las mulas. Empleó a más de 1.500 traficantes. Las morgues de Miami tuvieron que alquilar un camión refrigerado de Burger King para almacenar cadáveres. Su perro se llamaba Hitler. Tenía un anillo de Eva Perón. Más de 300 pares de zapatos.
Fue encarcelada en 1985, liberada en 2004 y deportada a Colombia. Vivió tranquilamente en el poblado Medellín, hasta el 3 de septiembre de 2012, cuando un sicario bajó de una motocicleta frente a una carnicería del barrio Belén y le disparó 2 veces, una en el hombro y otra cerca del ojo derecho. Murió exactamente como había eliminado a tantos otros, ejecutada desde una moto. Griselda Blanco murió como eliminó. Osiel Cárdenas Guillén, el traidor de sangre fría, reconstruye esta escena como si fuera una película. Estamos en 1998, en Matamoros. Osiel Cárdenas Guillén pasa en su camioneta a recoger a Salvador Gómez Herrera, el Chava. El Chava se sienta adelante. Osiel se acomoda atrás. Son amigos, socios. Juntos tomaron el control del Cártel del Golfo después de la caída de Juan García Ábrego. El Chava fue quien metió a Osiel en el negocio, quien le enseñó todo, quien lo protegió cuando no era más que un mecánico que había empezado moviendo polvo blanco a pequeña escala en Brownsville. Van platicando en la camioneta. El chofer conduce en silencio. El ambiente parece normal, 2 socios discutiendo negocios como cualquier otro día. Y de pronto, sin mediar palabra, sin una sola señal previa, Osiel saca una pistola y le dispara a El Chava en la cabeza. El cuerpo queda con el mentón rígido pegado al cristal de la ventanilla. Lo abandonan en un paraje desolado a las afueras de Matamoros, donde nadie lo encuentra durante días. Cuando las autoridades dan con él, está en completo estado de descomposición, carcomido por las ratas. Desde ese momento, a Osiel Cárdenas lo conocen como el Mata Amigos, el hombre que cenó con su padrino y lo ejecutó antes del postre. Pero la paranoia de Osiel era insaciable. No le bastaba con haber eliminado a su socio. Necesitaba un ejército personal que lo protegiera de sufrir el mismo destino. En 1997 le encomendó a Arturo Guzmán de Sena, alias Z1, un desertor del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, que reclutara a decenas de soldados de élite como su guardia pretoriana. Guzmán de Sena había sido entrenado por estadounidenses e israelíes en tácticas de contrainsurgencia, espionaje y combate urbano. Esos conocimientos, diseñados para proteger a México, ahora servían para destruirlo desde adentro. Se dice que los primeros en responder al llamado fueron unos 14 desertores. Se convirtieron en los Zetas, el brazo armado más letal que el crimen organizado haya producido en el continente americano. En noviembre de 1999, en un acto de arrogancia que lo puso en la mira internacional, Osiel y su hermano Antonio, Tony Tormenta, interceptaron a 2 agentes del FBI y la DEA en una calle de Matamoros. Les apuntaron con armas de alto calibre y los amenazaron de muerte. Les dijeron que esa era su plaza y que si volvían a pisar Tamaulipas, los iban a eliminar. Ese fue el error que selló su destino. Fue capturado en 2003 tras un operativo masivo donde lo sorprendieron dormido. Siempre dormía vestido por si había que salir corriendo. Fue extraditado en 2007 a Houston y desde la cárcel estadounidense, en un giro que nadie vio venir, entregó $50 millones al gobierno de Estados Unidos y testimonios sobre las operaciones de los Zetas a cambio de una sentencia reducida. Sus propios hombres se enteraron de la traición. Los Zetas le declararon la guerra al Cártel del Golfo, y lo que siguió fue una década de violencia sin precedentes que partió a Tamaulipas en 2. Osiel creó al monstruo. El monstruo descubrió la traición y terminó devorando a México entero. Heriberto Lascano, el de los Leones, y ahí entra Heriberto Lascano, el Z3. Se enlistó en el ejército a los 16 años. Ascendió a las fuerzas especiales. Recibió entrenamiento israelí y estadounidense en tácticas de contrainsurgencia, explosivos y combate urbano. En 1998 desertó para usar cada una de esas habilidades en destruir lo que había jurado proteger. Lascano tenía un rancho con un zoológico privado. Leones y tigres a los que, según testimonios de excolaboradores presos, alimentaba con víctimas. Un exteniente del ejército que lo conoció desde el colegio militar declaró en Puente Grande que el Lasca no solo daba los cuerpos a sus animales, se los comía él mismo. Los preparaba en tamales y tostadas, ordenaba que las víctimas se bañaran y rasuraran antes de ejecutarlas, les daba whisky para que se relajaran y luego las eliminaba rápido para que la carne no se pusiera dura por la adrenalina.
En una posada navideña en Ciudad Victoria mandó hacer pozole con carne de 3 centroamericanos que se pasaron de listos. Bajo su mando se perpetraron masacres que cambiaron México. En agosto de 2010, 72 migrantes fueron ejecutados en San Fernando, Tamaulipas, por negarse a ser sicarios. En 2011 ordenó el incendio del Casino Royal en Monterrey. 52 civiles inocentes murieron. Y después vino Allende, Coahuila, un pueblo arrasado, más de 300 personas desaparecidas, casas demolidas con maquinaria pesada. El 7 de octubre de 2012, Lascano asistió a un partido de béisbol amateur en Progreso, Coahuila. Iba con 2 escoltas y una camioneta cargada con armas largas, lanzagranadas y cohetes. Un ciudadano alertó a la Marina. En el enfrentamiento, el Lasca recibió 3 impactos: cintura, abdomen y nuca. Pero pasada la 1 de la madrugada, un comando armado irrumpió en la funeraria de Sabinas, obligó al propietario a meter el cadáver en una carroza fúnebre y se lo llevó. El cuerpo jamás se recuperó. Ni muerto dejaron a el Lasca en paz. Y hasta hoy hay quienes dudan de que realmente esté muerto. Sean Jairo Velázquez, Popeye, el sicario orgulloso. Volvemos a Colombia. Y aquí lo que tienes que sentir no es miedo. Es escalofrío, porque John Jairo Velázquez no es perturbador por lo que hizo, sino por cómo lo contaba después. Popeye confesó más de 300 homicidios personales y su participación en la coordinación de más de 3.000 crímenes durante su época al servicio de Escobar. Participó en el atentado al vuelo 203 de Avianca, donde murieron 110 personas para eliminar a un solo pasajero que ni siquiera abordó. Coordinó más de 200 coches bomba por toda Colombia. Secuestró al candidato presidencial Andrés Pastrana y ejecutó al procurador Carlos Mauro Hoyos. Era millonario a los 25 años. Y cuando salió de prisión después de 23 años y 3 meses, a los 52 abrió un canal de YouTube llamado Popeye Arrepentido, que superó el 1,5 millones de suscriptores. Ahí contaba ejecuciones, describía métodos de interrogatorio violento y relataba operaciones del cartel de Medellín con una sonrisa de oreja a oreja, como si fueran historias de aventuras juveniles. Fue el primer narco-influencer de la historia. Se definía a sí mismo como exbandido en busca de una nueva oportunidad en la sociedad. Pero el momento que lo define es el de Wendy Chavarriaga Gil. Wendy era modelo, ojos verdes, 1,85 m. Había sido amante de Escobar. Quedó embarazada. Escobar mandó a un veterinario a practicarle un aborto forzado a los 5 meses. Wendy juró venganza. Sedujo a Popeye para obtener información del paradero de Pablo y pasarla al bloque de búsqueda, la DEA y la CIA. Escobar interceptó las llamadas, le puso la grabación a Popeye. Le dijo, ¿vos o ella? Popeye no dudó. La citó en un restaurante. Envió a 2 sicarios con la orden de actuar cuando el camarero preguntara por la señorita Wendy. Él se quedó a media cuadra, pegado a un teléfono fijo. Llamó al restaurante. Escuchó los tacones de Wendy acercándose y luego 2 disparos. Quería oírla morir, confesó después ante cámaras, porque me sentí pequeño, usado, idiota. Murió el 6 de febrero de 2020 de cáncer de esófago terminal en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, a los 57 años. Estaba preso de nuevo por extorsión y concierto para delinquir. La enfermedad hizo metástasis hasta el estómago. Y hasta su último día, en cada entrevista, en cada vídeo, en cada declaración pública, mantuvo la misma postura. No se arrepentía de nada. Ni de las 300 personas que eliminó con sus manos, ni de los 3.000 crímenes en los que participó, ni de Wendy. Dijo que si Pablo Escobar le hubiera pedido que ejecutara a su propio padre por traicionar a la organización, lo habría hecho sin dudarlo un segundo. Miguel Ángel Treviño Morales, Z40, el del guiso. Y ahora llegamos al punto del que te hablé al principio. Prepárate, porque este segmento es el más duro de todo el vídeo. Miguel Ángel Treviño Morales no era militar. No tenía entrenamiento de élite, no salió de ninguna academia ni de ningún cuartel. Era un civil de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hijo de una familia humilde que entró a los Zetas desde la posición más baja y escaló hasta la cima exclusivamente por una razón:
En una organización donde la violencia extrema era el lenguaje cotidiano, Z40 encontró la manera de ser el más violento de todos. Los exmilitares que fundaron los Zetas lo miraban con desprecio al principio. No tenía formación, no sabía de tácticas, pero tenía algo que ningún entrenamiento puede enseñar: una capacidad ilimitada para infligir sufrimiento sin que le temblara el pulso. Su método de firma se conocía como el guiso. Consistía en introducir a una persona viva dentro de un barril de 200 litros lleno de diésel o aceite industrial y prenderle fuego debajo. La víctima no moría de inmediato. Se cocía lentamente, consciente durante los primeros minutos, mientras Treviño observaba de pie, a veces con los brazos cruzados. Antes de llegar a ese punto, sometía a sus víctimas a interrogatorios violentos que duraban horas. Con martillos destrozaba dedos y articulaciones uno por uno. Con cuchillos hacía cortes metódicos en zonas donde el dolor es más intenso. Grababa todo el proceso en vídeo, con buena calidad de imagen, y enviaba las grabaciones a sus rivales como tarjeta de presentación. No eran amenazas vacías, eran demostraciones de lo que le esperaba a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Controlaba ciudades enteras mediante terror puro, sin necesidad de negociar ni pactar. En Nuevo Laredo, durante los años de su reinado, la vida normal simplemente dejó de existir. La gente no salía de noche. Los comercios pagaban cuota semanal o desaparecían junto con sus dueños. Los policías locales tenían dos opciones: trabajar directamente para Z40 o amanecer ejecutados en la vía pública con un cartel colgado del cuello. Los periodistas sabían que una sola nota sobre Treviño Morales significaba una sentencia de muerte para ellos y para sus familias. No había gobierno municipal, no había ley estatal, no había presencia federal real. Solo había Z40 y su voluntad absoluta. Y aquí el contraste que convierte este caso en algo todavía más perturbador que todo lo anterior. El 15 de julio de 2013, elementos de la Marina Mexicana interceptaron una camioneta pick-up en un camino de terracería a las afueras de Nuevo Laredo, cerca de la frontera con Estados Unidos. Dentro iba Miguel Ángel Treviño Morales con $2 millones en efectivo empacados en fajos, 8 armas de fuego de distintos calibres, un lanzagranadas y cientos de cartuchos. El hombre que había hervido vivo a decenas de personas dentro de barriles, que había sometido a interrogatorios violentos con sus propias manos a rivales y traidores durante horas interminables, que había convertido ciudades enteras en zonas de guerra donde el Estado no se atrevía a entrar, fue capturado sin disparar un solo tiro. No opuso la menor resistencia, no sacó un arma, no intentó huir. Se rindió en silencio, con las manos sobre el volante, mirando al frente. El más sádico de todos, atrapado como un cobarde. Pablo Escobar, el terrorista narcisista. Y cerramos con el hombre que lo convirtió todo en mito global. El cierre de este vídeo. La historia que tiene que sentirse épica porque así fue la vida de este hombre. Una epopeya de destrucción disfrazada de heroísmo. Pablo Emilio Escobar Gaviria puso una bomba en el vuelo 203 de Avianca el 27 de noviembre de 1989. Usó a un hombre que ni siquiera sabía lo que llevaba en su maletín para subir el explosivo al avión. 110 personas murieron en la explosión en pleno vuelo para eliminar a un solo pasajero, el candidato presidencial César Gaviria, que ni siquiera abordó porque cambió de planes a última hora. 17 días después, el 6 de diciembre de 1989, voló el edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, con un camión cargado con 500 kilos de dinamita. 63 personas ejecutadas, más de 600 heridas, un cráter de 3 metros de profundidad en la calle, edificios destruidos en un radio de varias cuadras. Pagaba por cada policía eliminado en Medellín. El precio oscilaba entre $500 y $2.000 según el rango de la gente, y más de 400 fueron ejecutados durante su guerra abierta contra el Estado colombiano. Adolescentes de las comunas hacían fila para cobrar la recompensa. El lema de su organización, Los Extraditables, lo resumía todo: preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Y mientras hacía todo esto, mientras sembraba el terror en un país entero, construía barrios completos para pobres en las laderas de Medellín. Jugaba fútbol con niños de las comunas todos los fines de semana.
Regalaba casas, canchas deportivas, escuelas y hasta iluminación pública en zonas donde el gobierno jamás había llegado. Se construyó su propia cárcel de lujo, la Catedral, en lo alto de una montaña con vista panorámica al Valle de Medellín, con jacuzzi, discoteca, bar, sala de juegos, cancha de fútbol y habitaciones que parecían suites de hotel 5 estrellas. El gobierno colombiano lo dejó diseñarla él mismo como condición para entregarse. Escobar llegó a acumular una fortuna estimada en más de $25.000 millones. Gastaba $2.500 al mes solo en gomas elásticas para sostener los fajos de billetes que guardaba en caletas repartidas por todo el país. Las ratas le comían literalmente el dinero. Enterraba millones en campos y la humedad los pudría. Se calcula que perdió cerca del 10% de sus ganancias anuales por causas tan absurdas como roedores y moho. Y con todo eso se veía a sí mismo como un Robin Hood, como el defensor de los pobres perseguido injustamente por un sistema corrupto. Esa desconexión absoluta entre lo que era y lo que creía ser es lo que convierte a Escobar en el más peligroso de toda esta lista. No era un psicópata clásico que disfrutaba del sufrimiento ajeno como Z40 o el Lasca. Era algo potencialmente peor. Un narcisista con poder ilimitado que creía genuinamente que todo lo que hacía estaba justificado. Que las bombas en aviones civiles, los edificios destruidos, los cientos de policías ejecutados en Medellín eran daños colaterales inevitables de su cruzada personal contra la extradición. Que él representaba al pueblo, que la historia lo absolvería. Esa es la combinación más peligrosa que existe. Un hombre con recursos infinitos, inteligencia para usarlos y la certeza moral de que todo lo que hace es correcto. El 2 de diciembre de 1993, miembros del bloque de búsqueda rastrearon una llamada telefónica que Escobar hizo a su hijo desde una casa de 2 pisos en el barrio Los Olivos, un sector de clase media de Medellín. Se había negado a usar teléfonos satelitales seguros porque quería escuchar la voz de su familia sin interferencias. Ese error humano, ese acto de vanidad paternal, fue lo que lo delató. La imagen final es esta. El hombre más poderoso de Colombia, descalzo, con sobrepeso, el pelo desordenado y una camiseta azul, corriendo desesperadamente por el tejado de la casa, intentando saltar a los techos contiguos para escapar. Recibió un disparo en la pierna que lo frenó, otro en el torso y uno final detrás de la oreja derecha que terminó con todo. Cayó sobre las tejas de barro, de Dios a nada, en un solo segundo. Y si crees que estas 9 historias son lo peor que ha producido el narcotráfico, te equivocas. Porque mientras ves este video hay nombres nuevos escribiendo capítulos que todavía no conocemos. Si quieres saber cuáles son, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene es todavía más fuerte.